Vamos a comenzar a grabar. ¿Alguna duda, alguna consulta con el webquest que no haya quedado clara? Están todos claros que tienen que hacer una línea de tiempo y después responder las preguntas que están a continuación, ¿cierto? Y que las preguntas se conectan directamente con la línea del tiempo, ¿sí? ¿No hay ningún problema con eso? Entonces, comenzamos, pues. Espero que estén muy bien, chiquillos. Y ya queda poquito para que se acabe la semana también. Tenemos Semana Santa, entonces el viernes es feriado. Y un feriado católico, ¿cierto? Un feriado que yo creo que hemos tenido todos durante toda la vida. No conozco una fecha en la cual no se haya celebrado este feriado. Bien, entonces vamos a compartir acá. Denme un segundo que todavía no despierto muy bien, pero ya me voy a ir acostumbrando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? El objetivo de aprendizaje es el mismo que tuvimos el día lunes, si la memoria no me falla. ¿Alguien lo anotó? ¿Que me lo pueda recordar, por favor? Yo, mister, problematizar históricamente temas de la historia de Chile por medio de preguntas. Problematizar históricamente. ¿Cómo era? Disculpe, Fernanda. Problematizar históricamente. Temas de la historia de Chile por medio de preguntas. Historia de Chile. Temas de la historia de Chile. Espera un poquito que se me bloquea la escritura por medio de preguntas. Se me bloquea el tema el texto cuando hay gente intentando entrar a la clase. Bien. Entonces, las preguntas serán bastante simples, ¿cierto? El cuándo se creó. Si la memoria no me falla, será la primera, ¿cierto, Fernanda? Sí, ¿Cuándo se creó? Por supuesto que el cuándo se creó se puede reemplazar si, por ejemplo, el acontecimiento de una guerra podría ser más que cuándo se creó, cuándo se inició la guerra, ¿cierto? Pero ahí se entiende, ¿cierto? Se adapta la pregunta. ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes participaron? Y la pregunta número 3 era, ¿por qué es importante para la historia de Chile? ¿Cierto? ¿Por qué es importante para la historia de Chile? Bien. Entonces, disculpen. Entonces, vamos a seguir haciendo esta actividad. Destacar, por ejemplo, un mini resumen, ¿cierto? Que el siglo XX chileno estuvo marcado por muchas características que lo hicieron un siglo muy, muy interesante, sobre todo en Chile. Cabe destacar que a comienzos del siglo XX, Chile, políticamente hablando, ¿cierto? Se encontraba en política. Chile, políticamente hablando, a comienzos del siglo XX, se encontraba bajo un régimen parlamentario, ¿sí? Este régimen parlamentario quiere decir que no teníamos un presidente, o sea, sí había un presidente de la República, ¿cierto? Había un presidente como tal, pero no tenía tanto poder. El grupo de personas que tenía más poder dentro del Estado durante el comienzo de la historia del siglo XX era el Parlamento, ¿ya? ¿Cuál es el Parlamento? El Parlamento es ese que se encuentra en Valparaíso, ¿cierto? Donde se encuentra la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿ya? En este régimen parlamentario, es muy parecido al que tiene, por ejemplo, Inglaterra en la actualidad. Por ejemplo, en Inglaterra no existe un presidente, sino que
Cuando vean noticias, fíjense que en Inglaterra nunca hablan del presidente de Inglaterra, siempre hablan del primer ministro. Me parece que el primer ministro La en la reina actualidad, Isabela. y claro, y hablan de una monarquía, ¿cierto? Pero la monarquía no tiene poder político, sino que la monarquía solamente es representativa del, del lugar de Inglaterra, ¿cierto? Es más que nada por tradición, ¿cierto? Que tienen a la monarquía. Pero la persona que tiene poder político en Inglaterra es Boris Johnson, que es el primer ministro. Entonces, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un primer ministro muy famoso de Inglaterra fue Winston Churchill, que de alguna forma fue como el guía de los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero este régimen parlamentario en Chile, chiquillos, para ser exactos, no funcionó muy bien. Y no funcionó muy bien debido a que la aristocracia, que era el grupo, ¿se acuerdan que, bueno, a comienzos del siglo XX todavía no se instauraba la ley de instrucción primaria? ¿Se acuerdan que había un porcentaje de gente que era analfabeto? Un porcentaje muy alto de gente que era analfabeto. Entonces, la aristocracia gobernante, los políticos de la época, ¿cierto? La gente que podía acceder a la política, era un grupo muy selecto de personas. Y estos tipos, al darse cuenta que la gente no sabía leer ni escribir, ¿cierto? Gobernaban para ellos. Entonces, de alguna forma, eh, había una segregación muy, muy grande. Había muy poca gente que tenía poder político y tenía mucho dinero en Chile, mientras que la otra, la clase más baja, tenía muy poco dinero y no tenía acceso a la educación. Eso, entonces, este régimen parlamentario estaba marcado de alguna forma por la hipocresía de los políticos de la época. Gobernaban para ellos. Y alguna gente del pueblo se empezó a dar cuenta de esto. ¿Y quiénes fueron los que lograron hacer algo para que cambiara el status quo, ¿cierto? El poder político gobernante. Los que hicieron algo para que cambiara fueron la clase castrense, fueron los militares. De la mano de Carlos Ibáñez del Campo, se hizo un golpe de Estado que cambió este régimen parlamentario por un régimen presidencialista. Debido a que la gente se estaba empezando a dar cuenta de que los políticos de la época estaban gobernando para ellos, salieron a flote muchos gobiernos populistas, gobiernos que le prometían grandes cambios a la gente y y les decían, pues, que estaban con el pueblo, ¿cierto? Que ellos iban a gobernar para el pueblo y que no iban a seguir siguiendo o no iban a seguir perpetuando el modelo aristocrático o el modelo, sí, el modelo aristocrático que tenía el régimen parlamentario. De ahí salen grandes presidentes como eh, Pedro Aguirre Cerda, el León de Tarapacá. ¿Cómo se llamaba el León de Tarapacá? Se me olvidó. ¿Alguien se acuerda? Arturo Alessandri Palma se llamaba el León de Tarapacá, ¿cierto? Presidentes que tienen un corte populista. Un corte populista quiere decir básicamente que como que le prometen cosas al pueblo que en verdad no pueden cumplir en su totalidad. Eso básicamente significa ser un populista. Se utilizaba la demagogia también, que es como el término para decir prácticamente lo mismo que populismo, ¿cierto? Que prometen cosas que no pueden cumplir. Pero a pesar de eso fueron presidentes que fueron muy queridos por la población porque a pesar de que no pudieran cumplir todas las promesas que vendían en su gobierno, ¿cierto? Trataron trataron de educar Chile y lo lograron. ¿Se acuerdan que en 1920 tenemos la aprobación de la ley de instrucción primaria? También tenemos el cambio de las lógicas económicas, ¿cierto? Sacan a Chile de la ruina económica que se encontraba. Entonces, este régimen parlamentario eh, evoluciona, evoluciona a régimen presidencialista. Presidencialista. Y desde ahí, de esta evolución a régimen presidencialista, se mantiene la lógica del presidencialismo hasta el golpe militar, ¿cierto? En 1973, para luego volver a la democracia en 1989, ¿cierto? Eso, políticamente hablando, es un poco la historia de Chile, ¿ya? Económicamente hablando, la historia de Chile se caracteriza principalmente por grandes cambios también en el siglo XX. Economía. Cabe destacar que a comienzos del siglo XX la economía
estaba muy poderosa, se encontraba muy a flote. ¿Por qué? ¿Por qué la economía chilena estaba bien a comienzos del siglo XX? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era el pilar de la economía a comienzos del siglo XX, chiquillos? El boom del salitre. El boom del salitre, correcto, ¿cierto? Entonces, eh, la economía se sostiene a través del salitre, ¿cierto? Correcto, muy bien. Entonces, cabe destacar que las personas que tenían acceso a esta economía del salitre, ¿cierto? Eran principalmente la aristocracia y inversionistas extranjeros. Entonces, de cierta forma, como que dentro de la aristocracia y dentro de los inversionistas extranjeros, había una suerte de positivismo, había una suerte eh, de despreocupación, por así decirlo, por el futuro. Como que todos tenían mucha confianza en lo que se venía en el futuro. ¿Y por qué todos tenían esa confianza? ¿Por qué todos estaban tan felices en aquella época, profe? Bueno, porque hace muy poco se había iniciado la segunda revolución industrial, la que viene de la mano con la electricidad. Entonces la gente estaba viendo cómo la electricidad estaba iluminando de cierta forma las casas. Nosotros hace poco en Maipú sufrimos un apagón, entonces imagínense más o menos lo aburrida que era la vida sin luz. O no sé si aburrida, hay gente que quizás no la encuentre tan aburrida, pero sí era mucho más tranquila, era mucho más estoica. Entonces, el hecho de que ya las casas de la gente rica tuviera luz, ¿cierto? Venía de cierta forma a alegrar un poco la existencia y también a decirles, hey, de aquí en adelante se van a empezar a inventar muchas cosas, ¿cierto? También estaban llegando las primeras líneas de los ferrocarriles, ¿cierto? Entonces la gente, no solamente la aristocracia, veía a unos monstruos gigantes de metal, ¿cierto? Que eran movilizados a través de todo Chile, lo cual era algo revolucionario, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, había, insisto, en el aire se respiraba un cierto ambiente de positivismo, un cierto ambiente de tranquilidad, y como que todos tenían fe en que Chile iba a convertirse en una gran nación. Lamentablemente, esta economía del salitre no dura mucho durante el siglo XX, ya que Alemania inventa el salitre sintético. Y no solamente eso, este positivismo también se respiraba en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, por ejemplo. En Europa era donde más se respiraba este positivismo, ya que era la cuna de donde nacían todas las nuevas cosas, donde nacían prácticamente, no sé, pues, los medicamentos que nosotros, la aspirina, la famosa aspirina surge en esta época, ¿cierto? Y era un medicamento que aliviaba muchos males. De hecho, en la época se vendía que sanaba más males de los que en verdad sana. Hoy en día sabemos que solamente ayuda al dolor de cabeza, pero en esa época se vendía para el estrés, para el sueño, para la depresión, para la ansiedad, se vendía para todo ese remedio. Pero era parte del proceso, ¿cierto? Era parte del periodo de la alegría que se respiraba. Pero en Chile específicamente va a pasar que va a venir la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Bueno, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo va a venir la Primera Guerra Mundial, especialmente en Europa, ¿cierto? Entonces Alemania va a inventar el salitre sintético, entonces Chile va a tener que buscar otros medios para producir su economía. Y esta Primera Guerra Mundial también va a venir a decirle al mundo, hey, no sean tan felices o no tengan tanta positividad, porque todavía hay muchos males en el ser humano, ¿cierto? Y de hecho, con solo una Primera Guerra Mundial en el siglo XX no se va a aprender no se va a aprender el, ¿cómo decir? No se va a aprender. De hecho, tiene que haber dos guerras mundiales para que recién ahí la gente diga, ya, vamos a calmarnos. El positivismo que teníamos dentro de nuestros corazones no era tan así, ¿cierto? No porque la tecnología haya llegado, quiere decir que vamos a ir remando siempre para adelante. La Primera y la Segunda Guerra Mundial vienen a decirle al ser humano que eh, la forma de hacer guerra va a cambiar, incluso producto de esta revolución científica, ¿cierto? Producto de esta segunda revolución industrial. Y hasta el día de hoy también sufrimos estos problemas, ¿cierto?
hace no más de 2, 3 años, el presidente de Corea del Norte, bueno, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, amenazaba con apretar un botón y tirar un misil a otra parte del mundo, a otra parte del continente. Entonces, claramente, eso no es una noción de progreso, ¿cierto? No hay por qué estar alegre por eso. Lo que por lo tanto nos da a entender y nos da a pensar que esta felicidad o que este positivismo que se respiraba a comienzos del siglo XX no fue como tal. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene una duda, Martín? Como las películas, profe. ¿Sí? ¿Qué ocurre en las películas? Cuéntenos. Cuando hay que ver la película otro día, que un tipo también amenazaba a mandar un misil a un país, po. ¿Ya? Y igual, lo mandaba igual, pero al final lo salvaba todo, como una película de siempre. Ya, no, al final no manda el misil. Al final se arrepiente de mandar el misil. Qué bueno que se haya arrepentido, porque claramente el lanzar un misil a un país genera automáticamente una guerra, ¿cierto? Es la declaración de guerra, por así decirlo. Entonces, no, si pasara eso en la actualidad, como digo, sería una guerra, habría una guerra automáticamente, ¿cierto? Entonces, a comienzos de este siglo XX ocurre todo esto, ¿cierto? Ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el mundo colapsa. Y por lo tanto, el mundo que estaba intercambiando comercialmente, países comercializaban con países, Chile se caracterizaba por comercializar salitre, se va a las pailas, por así decirlo. Se derrumba ese sistema económico y se tiene que buscar un sistema económico nuevo. Y debido a que los países están en la ruina, debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se puede comercializar con el resto de países, porque Europa, por ejemplo, se está reconstruyendo. Europa quedó en el suelo nuevamente debido a estas dos guerras, ¿cierto? Por lo tanto, no podía darse el lujo de comprarle salitre a Chile. Primero tenían que darse el lujo de construir casas para su población nuevamente. Entonces Chile, también devastado y también destruido producto de económicamente hablando, ¿cierto? No devastado producto de la guerra, porque solo se participó de manera simbólica. Me parece que en la Primera Guerra Mundial se enviaron algunos caballos, pero nada más que eso. No, no hubo un enfrentamiento del ejército chileno con algún otro ejército. Pero se declaró la guerra a Alemania en las dos guerras para, más que nada, afianzar lazos políticos solamente. Dicho eso, la economía chilena evolucionó y evolucionó a una economía hacia adentro, un modelo económico que propiciara la industrialización del país. Ese modelo va a ser conocido como modelo EASY durante gran parte del siglo XX y lo van a estudiar mucho durante la enseñanza media. Así que es bueno que lo vayan conociendo desde ahora. ¿Qué significa EASY? Significa industrialización por sustitución de importación, ¿cierto? En vez de ir importando y exportando materias primas al resto del mundo y traer nuestras propias y traer materias primas del mundo también, es mejor que las comencemos a fabricar. Por ejemplo, si pongo el modelo Easy en un ejemplo, nosotros sabemos que este plumón, ¿cierto? Marca Pilot, no se hace en Chile, ¿cierto? Claramente no se hace en Chile porque marca Pilot no es chilena. Y si ustedes, no sé si alcanzan a leer ahí, ¿qué me puede decir qué dice ahí? ¿Alcanzan a leerlo? Color de Hecha en pizarra. Japón. Hecho en Japón, ¿cierto? Este plumoncito está hecho en Japón. Made in Japan. Exacto, ¿cierto? Pero producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, imaginemos que estamos en el siglo XX, Japón no puede vendernos más plumones. Entonces los presidentes de Chile tienen que decir ya, industrialicemos el país y hagamos nuestra propia empresa de plumones. El problema con esto, chiquillos, ¿y cuál es el gran problema con esto, profe? No hay ningún problema, ¿cierto? Porque ahora vamos a hacer nuestros propios plumones para los chilenos y van a ser mucho más baratos que los plumones que importamos de Japón. No necesariamente, chicos, no necesariamente. Esa sería la lógica, pero la lógica no siempre permea en la economía a nivel global o en la economía a nivel industrial, ¿cierto? Porque la tecnología, el país tiene que aprender mucho. Los primeros plumones chilenos, ¿cómo van a ser? No van a ser tan buenos como este plumón, probablemente van a ser una calidad muy mala.
van a ser una calidad que no sé, por el plumón voy a escribir 3 palabras y el plumón ya se me va a secar. Entonces, debido a este problema, ¿cierto? Estoy ejemplificando con el plumón, ¿cierto? Pero ustedes tienen que imaginarse esto en muchas industrias, en muchas empresas. Entonces, como debido a que el plumón no va a ser de muy buena calidad, van a tener que pasar años para que la industria del plumón se vaya perfeccionando y así lograr que se permita competir. Y quizás, y quizás ese perfeccionamiento que tiene que llegar el plumón quizás no lo vale, porque quizás debido a que solamente los chilenos van a comprar los plumones, la venta y el dinero que va a fluir a través del comercio de plumones no va a ser tan bueno. La gracia al crear una empresa, sobre todo en este contexto global, es que la empresa compita a nivel mundial, ¿cierto? Que no solamente los chilenos le compren a la empresa chilena, sino que también se los compre Argentina, se los compre Perú, etcétera, ¿cierto? Se los compre más países. Entonces, este modelo Easy que se implementó en Chile va a resultar medianamente bien. Algunas empresas sí siguen hasta el día de hoy, como por ejemplo IANSA, que es la empresa del azúcar, es una empresa chilena que se creó en esta época con este objetivo. Está la Corfo, que es la Corporación de Fomento, ¿cierto? Que hasta el día de hoy sigue cumpliendo un papel fundamental en el Estado chileno. Pero como digo, muchas empresas también van a quebrar, ¿sí? Por ejemplo, la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, sigue hasta el día de hoy, pero muchas de sus industrias, por ejemplo, se quería explotar el petróleo que tenemos en Magallanes, en la región de Magallanes, que es muy al sur de Chile, pero no era rentable crear una empresa que explotara el petróleo, debido a que eh, el lugar donde estaba el petróleo era de muy difícil acceso. Entonces la inversión económica que se tenía que hacer para explotar el petróleo no era posible debido al Producto Interno Bruto, debido a todo el dinero que tiene Chile, ¿cierto? No era rentable económicamente hablando. Iba mucha gente a sufrir económicamente si se invertía en una empresa nacional del petróleo. Por eso es más fácil comprarle petróleo a Venezuela, por eso es más fácil comprarle gas a Argentina, ¿sí? No es tan rentable que Chile produzca su propio gas o su propio petróleo. Hay que tener esos factores también en consideración, chiquillos, siempre. Bien, entonces eso con la economía. Luego del golpe de 1973, la economía volvió a tener una lógica liberal. Y hoy en día Chile es el país con más tratados comerciales internacionales del mundo. Entonces, por eso es que casi todas las cosas que tenemos no se fabrican tanto en Chile, y a pesar de que todas las cosas que tenemos y no se fabriquen en Chile, igual seguimos teniendo una economía bastante estable dentro de todo. De hecho, tenemos la mejor economía de Latinoamérica. El problema con nuestra economía es que tiene una desigualdad en la distribución del dinero. Ese es el gran problema. Pero exceptuando eso, la economía chilena no es tan mala comparado con el resto de Latinoamérica. Dicho eso, eh, entonces, política, economía y yo creo que sociedad y cultura las vamos a mezclar, porque o si no, se va a extender mucho esta parte de la clase. Sociedad y cultura, y yo quiero que se pongan a trabajar ya. Yo ya estoy chato de hablar, no, mentira. Pero sí, quiero que se pongan a trabajar y que investiguen ustedes también los acontecimientos del siglo XX para que vean por su propia cuenta que el profe no les está mintiendo, que el profe no les está vendiendo humo. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad y la cultura en el siglo XX? Bueno, principalmente la sociedad se va a ver marcada por una eh, alfabetización de la población, ¿cierto? La gente, durante comienzos del siglo XX, se va a producir un evento que es súper importante, que es la cuestión social, ¿ya? ¿Qué es la cuestión social, chiquillo? Bueno, principalmente la cuestión social es un proceso en el cual la clase baja, la clase menos privilegiada de la sociedad chilena se va a comenzar a manifestar con el objetivo de tener mejores derechos laborales, de tener mejor acceso a la salud, de tener mejor acceso a la vivienda, de tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Al final de cuentas. Recuerden que al comienzo del siglo XX la aristocracia gobernaba solamente para ellos. Entonces la clase baja se va a empezar a dar cuenta de esto y va a empezar a manifestarse. Uno de los eventos más importantes de una de estas manifestaciones fue la matanza de la escuela Santa María,
¿Alguien recuerda en qué consiste la matanza de la Escuela Santa María? ¿No? ¿Le pasaron a ustedes la escuela, la matanza de la Escuela de Santa María el año pasado? Yo creo que no. No, ¿Seguros? Mm, Bueno, no. seguro. ¿en qué consiste básicamente, chiquillos? Bueno, eran unos trabajadores de las mineras a comienzos del siglo XX, de las minerías de carbón y de las minerías del salitre, se estaban manifestando por mejores derechos laborales, por una mejor calidad de vida, al final de cuentas. Esta marcha era muy parecida a las que nosotros tenemos en la actualidad, ¿cierto? Con carteles, la gente marchando por las calles, etcétera. Pero resulta que este gobierno que estaba de turno, no me acuerdo el gobierno del presidente, eh, mal ahí yo, lo siento, no lo recuerdo, pero es uno de estos presidentes parlamentarios, que como les digo, durante el régimen parlamentario los presidentes no importaban casi nada. Entonces, este presidente, ¿cierto?, mandó al ejército a reprimir esta marcha, ¿cierto? Y resulta que estos trabajadores se habían quedado dentro de la escuela Santa María, ¿cierto? Una escuela de instrucción primaria que se estaba formando en aquella época. Y estos trabajadores estaban durmiendo de noche para seguir manifestándose al siguiente día. Y resulta que los militares entraron y mataron, me parece que a cientos de trabajadores. No me acuerdo si eran cientos o 90 y tantos trabajadores los que fueron asesinados durante, y de noche más encima, ¿cierto?, durante esta matanza de la Escuela Santa María. Este acontecimiento, ¿cierto?, fue uno de los que más repercutió en la sociedad chilena, ¿cierto? Los medios de comunicación también hicieron mucho eco de este acontecimiento. Entonces, y lamentablemente, ¿cierto?, producto de este acontecimiento, eh, se empezaron a lograr eh, mejores beneficios en torno a los derechos laborales de todos los trabajadores. Entonces, esta cuestión social va a marcar a la sociedad chilena en el aspecto social, ¿cierto? Y la va a empezar a alfabetizar. La sociedad chilena se va a empezar a mejorar y va a empezar a crecer progresivamente eh, la clase media, ¿sí? Debido a todas estas manifestaciones de la clase baja, exigiendo mejor calidad de vida, ¿cierto? Va a empezar a surgir lenta, pero sostenidamente, la clase media dentro de la sociedad chilena. Y hoy en día, ¿cierto? Todos somos partes ya, en la mayoría de la sociedad chilena, todos somos parte de la clase media, ¿cierto? Entonces, lo que por lo tanto marca un antes y un después, por así decirlo, ¿cierto?, en la historia chilena del siglo XX. Súper importante tener esto en consideración. Y en la cultura, ¿cierto? De hecho, no se desprende de la cuestión social este evento. De lo que se desprende de la cuestión social es búsqueda mejores condiciones de vida, y vamos a colocar entre paréntesis, surgimiento de la clase media. Eso principalmente con cosas sociales. Con la cultura vamos a tener muchos grandes cambios. Vamos a tener, en el aspecto cultural, vamos a tener la llegada de la radio, la llegada del cine, del automóvil, de la electricidad, muchos grandes cambios, electricidad, muchos grandes cambios ciertos que van a permitir que en el siglo XX, pero en verdad a comienzo solamente, se respire como unos aires como de positivismo, vuelvo a insistir, ¿cierto? Vamos, que la llegada de la radio, la llegada del cine, el automóvil, como que hacía pensar a la gente de que las cosas iban bien, pero no fue tan así durante el siglo XX, ¿cierto? Durante el siglo XX también se respiró mucha pobreza, chiquillos, y este proceso en que la sociedad chilena tuviese que volverse alfabeta, supiese leer y escribir, también tardó muchos años, prácticamente la primera mitad del siglo XX. Ya para la segunda mitad del siglo XX había mucha gente que ya no era alfabeta, o sea, perdón, que ya no era analfabeta. No obstante, aún seguían manteniéndose los índices de pobreza bastante altos, ¿sí? También es importante tener esto en consideración. Eso con el siglo XX, eso con lo que yo les tengo que decir para el siglo XX. Entonces, anoten las preguntas mientras todos tienen su libro de historia de sexto básico, ¿cierto? ¿Todos lo tienen, Sí, chiquillos? yo sí.
Lo publicamos la Yo sí semana también. pasada. ¿Hay alguien que me Sí. diga, profe, yo no lo tengo para publicarlo en el chat inmediatamente? No se preocupe, yo no me enojo porque no lo tengan. ¿Hay alguien que no lo tenga que me avise, por favor? Yo, profe, yo. Ya, Yo, perfecto. profe. También. Se me van inmediatamente de la... No, mentira. Déjenme buscar el libro para... Qué cruel. déjenme buscar el libro para publicarlo en el chat, ¿ya? Gmail. Abro acá el Gmail y ahora abro el Google Drive, ¿cierto? Que es la nube donde se guardan todos los archivos que pesan mucho más. Entonces yo ahora abro este libro, se está cargando. Ahora yo simplemente coloco compartir, coloco cambiar, copiar vínculo y listo. Ahora me voy al chat. Y toda la gente que no tenga el libro, miren en este momento el chat de Edmodo, ¿ya? O sea, perdón, el chat de Zoom. Yo acabo de publicar un link donde van a encontrar el libro y ahí no van a tener ningún problema para trabajar. Somos más que la clase del día lunes, entonces igual voy a explicar más o menos lo que tenemos que hacer de vuelta a que se cierre esta reunión. ¿Ya? Apenas se cierra la reunión, volvemos inmediatamente y lo que tienen que hacer, chiquillos, es responder estas 3 preguntas con algún acontecimiento histórico que les toque, ¿ya? ¿Cómo vamos a seleccionar los acontecimientos históricos que les van a tocar? Bueno, principalmente al azar, damas y caballeros, al azar. Los acontecimientos del siglo XX son los que tenemos acá. En su mayoría se encuentran en el libro de clases, pero no se encuentran algunos de manera directa, ¿ya? Algunos tienen que, por ejemplo, primero tienen que buscarlo en el índice. Si en el índice el acontecimiento no se encuentra de manera explícita, ahí me dicen, profe, necesito ayuda, profe, no encuentro el acontecimiento, y ahí yo los ayudo a buscarlo, ¿cierto? En qué parte del libro está. Pero vayamos con un ejemplo antes de comenzar. O no, mejor vamos con el ejemplo cuando volvamos. Primero voy a pasar la lista. Denme un segundo acá, lista 2021. Séptimo C. Me cae que se cierren las reuniones, chiquillos. Pero no sé. Ah, y este. Ah, se ve muy chico. El que le zoom, ya no importa. Ya. Vamos con la lista. Agustina Álvarez. Agustina Álvarez no está. Diego Araujo. Diego Araujo está. No está. Emiliano Redondo. Presente, profe. Emiliano, tiene su cuaderno a mano, ¿cierto? Sí, lo tengo aquí. Ya. Emiliano, usted tiene que, anote, usted tiene que buscar el centenario. Eso tiene que buscar. El centenario de Chile. Francisca Abello. Acá. Francisca, presente. Francisca, usted tiene que buscar la fundación del Partido Socialista, del Partido Obrero Socialista. Súper importante porque esto también viene de la mano de la cuestión social. Tarek Bakarat. ¿Cómo va a dormir mientras espera su nombre? Tarek. Porque como lo dice porque está casi de lo último de la lista, por eso. Es que igual, ¿Tarek no está presente? ¿Tarek no vino? No está, ya no importa. Valentina Beltrán. Que no. Ahí está el Tarek. Presente. Acá, profe. Él nos falta. Tarek, usted tiene que buscar la ley de instrucción primaria. La ley de instrucción primaria. Ya, profe. Valentina Beltrán.
Presente. Valentina, Valentina, usted tiene que buscar la historia del presidente Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri. Eso es lo ¿Qué? que No entendí. usted tiene que buscar el triunfo de Arturo Alessandri Palma. Triunfo de Ya, Arturo gracias. Alessandri. Agustín Briones. Agustín Briones. ¿No está presente? No está presente. Martín, ¿sí está el Agustín? Sí, disculpe, profe. No se preocupe. Agustín, anote. Usted tiene que buscar la Constitución de 1925. Ya, gracias. Constitución de 1925. Martina Canales. Ay, aquí estoy, mister. Martina está presente también. Martina, usted tiene que buscar en el libro de historia, usted tiene que buscar la caída de Carlos Ibáñez del Campo. La caída de Carlos Ibáñez del Campo. Ya. No va a ser como la caída de este niño que se cae en un río, que lo botan. No, no va a ser como eso. Martín Canales. Aquí estoy, profe. Martín. Martín, usted tiene que buscar el triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Ya, gracias. Fernanda Céspedes. La Fernanda también está presente. Presente. ¿cierto? Fernanda, usted tiene que buscar la inauguración del Estadio Nacional. Ya. La inauguración del Estadio Nacional. Catalina Curv. Aquí, mister. Catalina, usted tiene que buscar el hogar de Cristo.